Hoy, mis queridas maestras, las invito a abrir su mente bien grande, porque lo que les voy a contar hoy probablemente supera todo lo que creen saber sobre el potencial de la mente humana. Y miren que en este podcast ya hemos hablado de física cuántica, campos electromagnéticos, neurociencia, pero créanme que este episodio se viene especial. ¿Te ha pasado que piensas en una persona y justo en ese momento te llama? ¿O estás pensando algo y la persona de al lado te responde como si hubiera escuchado tus pensamientos? ¿O tienes una sensación de que algo va a pasar y termina pasando? Hoy te quiero contar algo que cuando yo lo leí, wow, quedé, what the fuck. Y escúchame bien, porque hoy no vamos a hablar de chamanes, no vamos a hablar de monjes en la montaña o de gurús espirituales. Hoy les voy a contar sobre investigaciones que hizo el ejército de Estados Unidos. Sí, investigaciones que hizo la CIA sobre el potencial de la mente humana. Vamos a hablar de documentos oficiales, firmados, clasificados durante años y desclasificados solo porque la ley los obliga a hacerlos públicos. Documentos que cualquier persona puede encontrar en internet y que se los voy a dejar en los comentarios y en la descripción del episodio. Estos documentos hablan de conciencia acrecentada y de manifestación consciente. Sí, mi querida maestra, la CIA hablando de manifestación consciente. Y quédate hasta el final porque la información se pone cada vez más interesante. Y como siempre, les quiero dejar herramientas para que pongan esto en práctica y no nos quedemos solo en teoría. Antes de que les cuente todo sobre estos experimentos y descubrimientos, quiero decirles algo. Esta información no está validada por la ciencia convencional. Y antes de que digan, entonces no creo en estas cosas místicas, maestra, te pido por favor que reflexiones sobre esto. La historia de la humanidad está llena de momentos donde la ciencia rechazó con fuerza ideas que después resultaron ser verdad. Por ejemplo, Giordano Bruno fue quemado en la hoguera, sí, nada más y nada menos, quemado en la hoguera por decir la locura de que la Tierra no era el centro del universo. A Galileo lo condenaron por lo mismo. Y me imagino que muchas de ustedes conocen la historia de Nikola Tesla. Murió en la pobreza mientras sus ideas sobre la transmisión inalámbrica de energía, lo que hoy básicamente es el Internet inalámbrico, eran descartadas como delirios. Y esta historia, wow, la siguiente me dejó perpleja. Es sobre un médico del siglo XIX de apellido, espero pronunciarlo bien, Semmelweis, que propuso esta locura que les voy a decir a continuación. Él dijo que los médicos deberían lavarse las manos antes de atender partos, porque él descubrió que por eso habían tantas infecciones y muertes, tanto de mujeres como de recién nacidos. ¿Me van a creer que fue ridiculizado por sus colegas con tanta fuerza que el pobre terminó internado en un manicomio? Sí, tal cual. Murió sin ver reconocida su teoría. Hoy, su descubrimiento salva millones de vidas cada año. El patrón se repite siempre. Primero lo ignoran, luego lo ridiculizan, luego lo combaten y finalmente lo aceptan como verdad obvia. Así que prepárate porque lo que viene se viene buenísimo. Estos documentos describen una serie de investigaciones que el ejército financió para responder una pregunta que en ese momento sonaba completamente loca. ¿Puede la mente humana, entrenada de cierta forma, hacer cosas que la física convencional no puede explicar? Estamos hablando de los años 70 y 80, plena Guerra Fría. Dos superpotencias obsesionadas con encontrar alguna ventaja sobre el otro.
Y en algún momento alguien dentro del ejército se preguntó, ¿y si la mente humana tiene capacidades que todavía no entendemos del todo? ¿Y si podemos usar esas capacidades? Y así empezó todo. Y escaló muchísimo. Vi un documental sobre las personas que trabajaron en este proyecto y se cuenta que no solo participaban militares e investigadores, también políticos, empresarios importantes y figuras conocidas de Hollywood que comenzaron a participar voluntariamente, a experimentar en carne propia los estados de conciencia expandida, a reportar visión extraocular, acceso a información a distancia, experiencias que no podían explicar con ningún marco convencional. El proyecto creció. Los resultados eran suficientemente consistentes como para seguir invirtiendo e investigando. Y las personas que participaban salían transformadas y con habilidades que nunca imaginaron tener. Y entonces, como suele pasar con este tipo de investigaciones, en un momento determinado y sin explicación, el programa fue suspendido. Te dejo a ti sacar tus propias conclusiones. Pero basta de suspenso y vamos con esta información que es espectacular. El primer descubrimiento que me voló la cabeza fue la explicación y el análisis que hicieron sobre cómo funciona la hipnosis. Quiero explicarte antes algo para que entiendas mejor lo que habla este documento. Imagínate que tu cerebro es una casa de 2 pisos. El piso de abajo es el subconsciente, enorme, oscuro y de difícil acceso, lleno de archivos, todo lo que viviste, todo lo que aprendiste, todas las creencias y conclusiones que tu cerebro fue grabando desde que naciste. En el primer piso trabajan en automático las 24 horas y sin que tú lo elijas o dirijas. ¿Ok? Y ahora en el segundo piso. En el segundo piso está la conciencia, la parte de tu mente que piensa deliberadamente, que elige, que razona. Y acá hay algo muy importante. ¿Y quién controla la escalera entre estos 2 pisos? El SAR, el sistema de activación reticular ascendente. ¿Recuerdas que ya hablamos sobre el SAR? Te ponía un ejemplo, que cuando quieres comprar un auto rojo, de repente empiezas a ver autos rojos en todas partes. Eso es el SAR, es el filtro que decide qué información desde el subconsciente sube al piso de arriba, a la conciencia, y qué información del mundo exterior llega a tu mente consciente. Y lo hace basándose en lo que el subconsciente ya tiene grabado. Si abajo está grabado no soy suficiente, el SAR solo deja subir información que confirme que no eres suficiente. El resto se descarta. Y ahora viene la parte que conecta con los documentos de la CIA. Antes de eso, tu cerebro está dividido en 2 partes, hemisferio izquierdo e hemisferio derecho. Tanto mente consciente como subconsciente tienen partes que pertenecen a un hemisferio y partes que pertenecen al otro, ¿ok? Entonces, ¿cómo conecta toda esta información? El hemisferio izquierdo consciente, el racional, el lógico, trabaja muy de la mano con el SAR. Juntos actúan como el guardián de la escalera. Deciden qué tiene sentido, qué encaja con lo que ya crees y qué simplemente no es verdad. Todo lo que no pasa por este filtro, intuiciones, capacidades extraordinarias, información que va más allá de lo conocido, se descarta o simplemente se guarda en el subconsciente. ¿Ok? ¿Qué descubrieron que pasa en la hipnosis? El guardián se adormece, la escalera queda libre y de repente todo lo que estaba bloqueado en el subconsciente, capacidades de memoria, intuición expandida, acceso a la información, puede subir y manifestarse en la conciencia. La memoria se expande, la intuición se amplifica. Aparecen capacidades que en estado normal parecen imposibles. Y aquí viene la conexión
con el tapping y las sesiones de evolución personal que yo hago y que ustedes han vivido. Lo que ocurre en hipnosis es muy parecido a lo que ocurre en una sesión de evolución personal, con la diferencia que en la hipnosis el guardián se desconecta casi completamente y la persona entra en un estado alterado de falta de conciencia. En tapping, tú estás completamente consciente todo el tiempo. El tapping baja la activación del sistema de alarma lo suficiente para que el guardián se relaje, sin que pierdas la conciencia, pero aún así puedes observar, elegir y decidir en todo momento. Es como tener las mismas llaves de acceso que la hipnosis, pero esta vez puedes descender al piso de abajo y prender la luz y ver qué es lo que está guardado ahí. Y eso es exactamente lo que permite que en una sesión de evolución personal podemos llegar a estructuras internas profundas, actualizarlas y reprogramarlas. No porque estés dormida, sino que porque tu sistema nervioso bajó la guardia lo suficiente para dejar entrar algo nuevo. Y aquí viene el segundo descubrimiento que me impactó enormemente: la sincronicidad de los hemisferios cerebrales. Imagina que hasta ahora los dos hemisferios de tu cerebro trabajan por separado, como dos músicos tocando instrumentos distintos, cada uno en su propio ritmo. El resultado, sí, crean un sonido, pero disperso y sin fuerza. Ahora imagínate que estos dos músicos de repente tocan exactamente la misma nota, al mismo tiempo, en perfecta sincronía. El sonido que producen juntos es incomparablemente más poderoso del que lo hacían cuando tocaban por separado y sin coordinarse. Eso es lo que ocurre cuando los hemisferios se sincronizan. El documento lo describe con una metáfora muy buena. Tu mente normal es como una lámpara. Emite luz en todas direcciones, dispersas y sin concentración. En cambio, cuando los hemisferios se sincronizan, tu mente se convierte como en un láser, mucho más preciso, enfocado en un objetivo, miles de millones de veces más potente. Y lo más fascinante de todo es que ese estado de coherencia no requiere equipos especiales ni laboratorios. La meditación profunda lo genera, el tapping lo generan momentos donde estás tan concentrada en algo que el tiempo simplemente desaparece. Lo que el proyecto Gateway intentaba entrenar de forma sistemática, tú ya lo has experimentado de forma espontánea. Solo que quizás nunca lo habías llamado por su nombre. Y hoy sabes que esa capacidad en tu mente la puedes entrenar para ser muchísimo más eficiente, más clara, más conectada con tu propio potencial. Ahora viene algo que cuando lo leí pensé, wow, no puedo creer que estoy leyendo esto en los documentos oficiales del Ejército de los Estados Unidos. Usando técnicas de sincronización cerebral, los participantes podían alcanzar lo que el documento llama estados focus, niveles progresivos de conciencia expandida, como pisos de un edificio que normalmente no puedes subir, y lo que encontraron en cada piso es lo que me dejó sin palabras. El primer estado se llamaba Focus 10. Y cuando leía estos documentos me imaginaba un laboratorio, personas sobre camillas, electrodos en la cabeza y desde un parlante una voz calmada que anunciaba: los participantes han alcanzado un estado de Focus 10. Ya, pero en serio, la descripción de esta etapa era la siguiente. En Focus 10, el cuerpo entra en un estado de descanso profundo, que es casi como estar dormido. Los músculos completamente relajados, la respiración lenta, el ritmo cardíaco bajando, todo el sistema físico en reposo total. Pero la mente permanece completamente despierta, lúcida, alerta. Cuerpo dormido, mente encendida. Y en ese estado, según el documento, algo extraordinario ocurre. Sin el ruido del cuerpo, sin las distracciones físicas, sin el guardián racional trabajando a full,
La mente tiene acceso a una claridad y a un enfoque que en estados normales son casi imposibles de alcanzar, como si de repente la señal se volviera limpia y nítida, sin interferencia. ¿Y sabes cuándo has experimentado algo parecido a esto? En momentos justo antes de quedarte dormida, cuando el cuerpo ya se relajó, pero la mente todavía está despierta. Ese estado donde las ideas fluyen solas, donde las respuestas aparecen, donde la creatividad se dispara. Ese estado que dura apenas unos segundos antes de que el sueño te lleve. Eso es una versión espontánea del Focus 10. El proyecto Gateway intentaba entrenarlo y sostenerlo de forma consciente. El siguiente nivel se llama Focus 12, Focus 12. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. En Focus 12, la conciencia se expande tanto que el participante puede empezar a usar herramientas mentales concretas. Y estas herramientas descritas en uno de los documentos de 1983 son exactamente lo que hemos estado hablando en este podcast. La primera se llama resolución de problemas. El participante trae a su conciencia expandida un problema personal, técnico, creativo, lo que sea, y lo proyecta. Y la respuesta llega, a veces en minutos, a veces en los días siguientes, como un pensamiento, o de repente sabes la respuesta completa con todas sus ramificaciones, sin poder explicar cómo esa información llegó. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces se han dormido con un problema sin resolver y han amanecido con la solución? Me acuerdo que una vez estaba estudiando para un examen muy difícil y había una pregunta que no sabía cómo resolver. La resolví en mis sueños. ¿Y me pueden creer que me salió en el examen? Cuando la vi dije, ¡yes! Yo sé cómo hacer esto. Y pasé el ramo. ¿O te ha pasado de repente que estás en la ducha y de la nada te llega una respuesta a una idea? Eso es exactamente este fenómeno, solo que a ti te ocurre de forma espontánea y en el documento describen cómo entrenarlo de manera consciente. Ahora, chicas, viene la información que para mí es la más importante. La segunda herramienta se llama patterning. Y esto me parece que es uno de los hallazgos más impactantes de todo el documento. El patterning consiste en concentrarse en un objetivo deseado en estado de conciencia expandida y proyectarlo al universo con la convicción de que ya es un logro establecido. Recuerden que no estoy hablando de un libro de manifestación, estoy hablando de un documento de la CIA. El documento dice literalmente que los patrones de pensamiento generados en estado de conciencia expandida, como cuando estamos meditando o haciendo tapping o en Focus 12, crea hologramas que representan la situación deseada y que esos hologramas interactúan con el universo para hacer que ese objetivo se realice. ¿What? ¿Que la CIA dijo qué? Te lo repito. El documento dice que los patrones de pensamiento generados en estados de conciencia expandidas, por ejemplo, cuando estás meditando o haciendo tapping, crean hologramas que representan la situación deseada y que esos hologramas interactúan con el universo para hacer que el objetivo se realice. En una parte incluso dice que tienes que tener cuidado por lo efectivo que es este ejercicio, porque es muy fácil, una vez que ya entrenaste esto, transformar tu realidad. Esto es lo mismo que describimos en el episodio 5 cuando hablamos de física cuántica. El observador condiciona el resultado. Los pensamientos son energía que interactúa con el campo. Y hay más. El documento describe técnicas de sanación mediante visualización de energía. Imaginar flujos de energía coloreada que vitalizan órganos y sistemas específicos. Describe cómo el cuerpo humano en estados de coherencia profunda puede sintonizar con el campo electromagnético de la Tierra
y usar la energía para sanar. Vuelvo a recordarte, esto lo dice la CIA. Describe cómo el cerebro en ciertos estados puede acceder a información de lugares físicamente distantes. Y esto lo llamaron visión remota. Hicieron experimentos donde personas en estados expandidos intentaban leer números generados por computadora en un laboratorio al otro lado del país. Sin verlos, sin que nadie se los dijera, la mayoría acertó. No acertaron en todos, pero acertaron lo suficiente para que los investigadores dijeran: aquí está pasando algo que no entendemos. Y luego están los niveles que realmente hacen cortocircuito en el cerebro. Focus 15. En este estado, la conciencia puede acceder a información del pasado, no solo de la experiencia propia del individuo, sino de eventos históricos con los que no tiene conexión directa. Y Focus 21, el más avanzado de todos, orientado al futuro. El documento propone que en el universo holográfico el pasado, el presente y el futuro coexistan simultáneamente en el holograma universal y que una conciencia suficientemente entrenada puede acceder a esta información. Y te recuerdo que no estoy hablando de un libro de chamanismo, son los documentos desclasificados de la CIA. Y también, casi al mismo tiempo, en México, un neurocientífico estaba haciendo algo muy interesante, midiendo qué pasa con el cerebro de dos personas cuando logran una conexión genuina y profunda entre ellas. Este científico, Jacobo Greenberg, también estuvo trabajando para la CIA y también hay un documento que habla de sus investigaciones. Los experimentos eran así. Tomaba a dos personas, parejas, terapeuta y paciente o amigos muy cercanos, las ponía en cuartos separados, las conectaba a electrodos para medir sus ondas cerebrales y les pedía que meditaran juntas, que intentaran conectarse aunque no pudieran verse ni escucharse. Y lo que encontró fue esto. Cuando las dos personas lograban una conexión genuina, sus ondas cerebrales empezaban a sincronizarse. Una persona recibía un estímulo, una luz parpadeante, y su cerebro producía una respuesta eléctrica. ¿Y adivinen qué? El cerebro de la otra persona, al otro lado del cuarto, sin ver ni escuchar nada, producía una respuesta similar. ¿Lo puedes creer? Dos cerebros conectados a través del espacio, sin ningún canal físico de comunicación. Y eso que suena a ciencia ficción es exactamente lo que tú y yo hemos vivido miles de veces. Pensar en alguien y que te llame en ese momento. Terminar la frase de tu mejor amiga. Sentir que algo está mal antes de que nadie te lo diga. Eso no es magia, es resonancia. Es tu cerebro funcionando exactamente como estos experimentos lo describían. Y ahora viene la pieza que une todo, porque hay un libro que conecta los documentos de la CIA, los experimentos de sincronía cerebral y la física cuántica que ya hemos hablado en episodios anteriores, en una sola idea. El libro se llama El universo holográfico, escrito por Michael Talbot, escritor y ensayista estadounidense que dedicó su vida a explorar la intersección entre la física cuántica, la neurociencia y los fenómenos de la mente que la ciencia convencional no puede explicar. Y hay un dato muy importante de mencionar. El físico cuyo trabajo se basa gran parte del libro, David Bohm, fue protegido directo de Einstein, lo que significa que las ideas que vamos a ver no vienen de ningún rincón alternativo de la ciencia. Vienen de alguien que trabajó codo a codo con el científico más importante del siglo XX. Pero primero, ¿qué es un holograma? Imagínate una foto normal. Una foto normal es plana y si tú la rompes, te queda un pedacito de foto en cada parte. Una fotografía holográfica es completamente distinta. Usa luz láser para registrar no solo la imagen, sino la información completa del objeto en 3 dimensiones. Básicamente puedes ver una imagen 3D, puedes caminar, moverte alrededor del holograma
y se ve absolutamente real. Lo más asombroso es que cuando tú cortas el holograma en muchos pedacitos, cada parte sigue incluyendo la información total. Más borrosa, sí, pero sigue manteniendo toda la información. El físico David Bohm propone que el universo funciona exactamente así. Cada parte de la realidad contiene información sobre el todo. No hay fragmentos, todo está conectado con todo, a un nivel que va mucho más allá de lo que los sentidos pueden percibir. ¿Y qué significa esto para ti? Significa que no eres una persona pequeña y sola dentro de un universo enorme e indiferente. Significa que eres parte de ese holograma. Y como parte de ese holograma, llevas dentro de ti toda la información del holograma completo. Estás conectada con todo lo que existe, de una forma que tu mente racional no puede medir, pero que tu intuición ya conoce. Y aquí viene una información clave del neurocientífico Carl Pribram, que también habla en el libro El universo holográfico. Y él propone algo igual de explosivo. Él dice que tu cerebro también funciona como un holograma, que es un sistema holográfico que puede acceder a patrones de información de formas que todavía no entendemos del todo. Y ahora conecta todo esto, todo lo que hemos hablado en este episodio y en episodios anteriores sobre las estructuras internas y las creencias grabadas desde la infancia. Si los recuerdos y las creencias más profundas están distribuidas por todo tu sistema, no en un solo lugar, sino que en miles de fragmentos interconectados, eso explica por qué es tan difícil cambiarlas solo con la mente consciente. No puedes borrar un archivo de una carpeta específica porque no hay una carpeta específica. La creencia está en todas partes al mismo tiempo. Y eso también explica por qué en una sesión de evolución personal al hacer tapping funciona de manera tan efectiva. Porque no apunta solo a hablar del recuerdo o del problema. Trabaja con el sistema completo, con el cuerpo, con la emoción, con el pensamiento, con el sistema nervioso. Todo al mismo tiempo, como si en vez de intentar borrar un pedazo del holograma, lo estuvieras actualizando desde adentro. El holograma no se borra, se transforma, literalmente reingeniería de tus estructuras internas o reingeniería del código de tu holograma. ¡Wow! Me gusta ese enfoque, ¿qué les parece? Ya. ¿Y ahora cómo conectamos todo esto? La CIA investigaba cómo llevar la mente a un estado de coherencia donde pudiera acceder a más información. El neurocientífico medía cómo dos cerebros se sincronizan a través del espacio. Y el físico y el neurocientífico proponen que todo el universo y tu propio cerebro son hologramas interconectados. ¿Ves cómo todo apunta a lo mismo? Que hay mucho más potencial en tu mente de lo que usas todos los días. Que la conexión entre tú y el universo y entre tú y otras personas es mucho más profunda de lo que tu vida cotidiana te hace creer. Y para que todo esto no se quede en teoría, quiero contarles algo muy personal antes de conectarlo con tu vida. Para mí la evidencia empírica es lo más importante. Evidencia empírica significa que yo lo viví, mi experiencia directa, mi dato. Y les quiero contar que he tenido sueños lúcidos, esos estados donde estás completamente consciente dentro del sueño, que sabes que estás soñando y puedes controlarlo. ¿Te ha pasado alguna vez eso? ¿Te has dado cuenta que estás soñando? No me pasa siempre y no he podido hacerlo aún a voluntad, pero sí me pasa mucho. Quiero saber si a ti te ha pasado. También hay algo muy interesante que me recordó mucho los estados de conciencia acrecentada que hablan en las etapas de focus. Me pasa seguido cuando estoy haciendo una sesión de evolución personal, haciéndome tapping junto contigo, que a veces digo frases que no sé de dónde vienen, palabras que aparecen que yo no las he pensado conscientemente,
imágenes que no tengo idea de dónde saqué. Y luego mis clientes me preguntan, Paula, ¿cómo supiste eso? Era exactamente lo que me pasó a mí. Y yo les respondo con total honestidad, no tengo idea. No sé cómo llegué ahí. Durante años simplemente lo registré como algo que pasaba, sin poder nombrarlo ni explicarlo, hasta que leí estos documentos. Ahí fue el wow, porque de repente tenía un marco para las cosas que yo había vivido sin poder explicarlos. Y te lo digo porque quiero que sepas que esto no es solo teoría para mí, no es misticismo, es la evidencia de que como seres humanos conocemos muy poco de nuestro propio potencial. Todos los días ocupamos los mismos caminos neuronales, los mismos, como si tuvieras un bosque enorme y solo usaras el mismo sendero angostito que está al borde. El resto del bosque existe, pero nunca lo recorres. Y yo sé como mi propia maestra que cuando entrenas ciertas habilidades, cuando te permites estados de silencio interior, cuando trabajas tu sistema nervioso, cuando reprogramas tus estructuras internas, se crean nuevos caminos en ese bosque, nuevas conexiones, nuevas capacidades que todos tenemos y que simplemente no desarrollamos porque nadie nos enseñó cómo. Es exactamente igual que andar en patines o aprender a escribir. Si nadie te enseñó, no lo haces. No porque no puedas, sino porque nadie te enseñó el camino. El potencial ha estado siempre ahí. Solo está esperando que alguien te dijera que existía. Y probablemente tú también lo vives. Esa solución que llega de la nada cuando te estás duchando. Es tu mente en un estado más coherente accediendo a información que en tu estado normal de alerta no habrías podido procesar. El documento lo llamó Resolución de Problemas en Focus 10. Tú lo llamas, lo pensé mientras me bañaba. La intuición que sabes antes de saber, esa sensación en el cuerpo que te dice que algo está mal en una relación o en un negocio, en una situación, antes de tener ninguna prueba lógica. Esa es tu mente holográfica, captando patrones que tu hemisferio izquierdo todavía no puede verbalizar. El guardián racional no lo procesa todavía, pero tu sistema nervioso ya lo sabe. Las sincronías. Pensar en alguien y que después te llame, eso es resonancia. Es tu campo energético interactuando con el campo más amplio del universo holográfico. Esto que acabas de escuchar no es magia ni misticismo. Eso es lo que estos documentos, estos investigadores, estas disciplinas estaban apuntando cada uno a su manera. Y la pregunta que quiero que te hagas tú, si ya tienes este potencial y lo tienes, ya lo estás usando sin saberlo, ¿qué pasaría si empezaras a usarlo con intención? ¿Qué decisiones tomarías diferente? ¿A qué voz le harías más caso? ¿Qué te atreverías a crear? Y quiero dejarte con un ejercicio concreto que conecta todo lo que hemos hablado. Pero ¿saben qué? Ya llevamos un buen rato juntas hoy. Así que por todo su cariño, por ser parte de esta comunidad y por todo el compromiso que tienen con ustedes mismas siendo sus propias maestras, el ejercicio se los voy a entregar el próximo jueves como un capítulo completo. Va a ser un ejercicio práctico estilo patterning y focus, unido con tapping para poner en acción todo lo que aprendimos hoy. Y les prometo que les va a encantar. Mientras tanto, las dejo con una tarea simple. Piensa en algo que quieres lograr, una meta, un proyecto, una versión de ti misma, que todavía no te atreves a hacer del todo. Solo piénsalo y guárdalo para el próximo jueves. Y si quieres repasar, vuelve a escuchar este episodio y los anteriores, porque el ejercicio del jueves va a conectar todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te voló la cabeza hoy. Me encanta leerlas. Los documentos de la CIA que mencioné hoy se los voy a dejar en los comentarios y en la descripción del episodio para que los puedan leer ustedes mismas. Y si quieres profundizar en tu proceso personal, sabes que estoy aquí para ti. Sigue el podcast, activa la campanita y comparte este episodio con alguien a quien sabes que le va a encantar todo esto. Porque entre maestras nos reconocemos.
Las quiero mucho, soy Paula Sanza y esto fue Sé tu propia maestra.